Si bien nosotros somos una amenaza, cuando nos llevan a tribunal somos un peligro para la sociedad, para el mundo empresarial somos una amenaza, y para la fuerza militar somos delincuentes y están autorizados ellos a disparar contra nosotros. O sea, en ese sentido uno vuelve a mostrar lo que nos causó, por ejemplo, los disparos de la fuerza militar en mis cuerpos. Entonces quedan las cicatrices, pero no por eso nosotros vamos a bajar la defensa, la vamos a mantener siempre. Entonces eso es nuestra lucha, pues, el poder recuperar lo que se nos robó, lo que nos robaron a nuestros antepasados antiguamente, muchos años atrás. Es del pueblo mapuche, del pueblo mapuche de hace miles de años. El Estado chileno vino aquí a usurpar estos espacios y se lo entregó a personas particulares, en el cual hoy día se sienten víctimas de los derechos como pueblo, en el cual hoy día nosotros exigimos acá como nación mapuche. ¿El Estado robó los territorios mapuches? Si el Estado usurpó este territorio, ¿ya? Sabiendo que existía un pueblo, existía la nación mapuche, donde se hicieron tratados importantes como la de 1825, ¿cierto? El Tratado de Tapigüe, dejando una frontera tanto como Chile desde el Biobío hacia el norte y hacia el sur la nación mapuche. Pero esos acuerdos fueron quebrantados por el Estado de Chile, por los intereses económicos que ellos tienen, y hasta el día de hoy siguen intentando de administrar acá en nuestra zona. Chile's paramilitary police, the Carabineros, have fought pitched battles with Mapuche protesting over land use. Many Mapuche have been severely injured or even killed. In June, Alberto Curamil was hit with a volley of shotgun pellets while fleeing a protest against the burning of a Mapuche home. Perdigones dentro del cuerpo, tengo un perdigón por acá, tengo otro acá adelante, ¿cierto? Y cada uno de estos perdigones tuvieron a más de 10 centímetros de recorrido en el cuerpo. Mapuche means people of the land. They have lived in South America for some 2,000 years. But their massive forests have been privatized to timber companies. The state subsidized them to replace native trees with more profitable eucalyptus plantations. Alberto Curamil holds the title of Longo, making him chief of several communities. He's called them here to stop a planned geothermal plant that would capture clean energy from the volcano. He tells them the volcano is a pillán, a divinity with dominion over nature. Se quiere perforar un pillán, y ese pillán para nosotros es sagrado. Ese pillán para nosotros es una madre, porque ella es la que nos permite a que nosotros podamos mantenernos con vida, porque el agua es vida y el agua nace de acá. Entonces cuando uno llega a un espacio, nosotros no podemos llegar y de entrar como lo hacen, que si yo, los occidentales, por decirlo así, que muchas veces ellos no respetan estos espacios. Nosotros sí lo respetamos. Y nosotros cuando llegamos el primer día acá, nosotros paramos nuestra bandera ahí donde hicimos la ceremonia. Y hoy estamos haciendo una ceremonia ya más amplia, más grande, donde vienen a participar otro territorio, porque es necesario también aliarnos con otros territorios para poder sumar fuerza y de esa manera defender el pillán, que es el volcán Torgual. His aim is not just to stop the geothermal plant, it's to protect the ancient forest around it.
porque este espacio aquí donde estamos nosotros pertenece a la empresa forestal Comaco, al monocultivo. Y eso significa de que va a talar todo este bosque nativo para poder trasplantar su monocultivo. Porque ahí es donde ellos producen dinero, ¿ya? Esto no le da dinero a ellos, pero para nosotros nos da vida, o sea, esa es la diferencia. More groups soon join the gathering, reinforcing the occupation and making it harder for security forces to evict them. Por supuesto. Si bien nosotros somos una amenaza, cuando nos llegan a tribunal somos un peligro para la sociedad, para el mundo empresarial somos una amenaza, y para la fuerza militar somos delincuentes y están autorizados ellos a disparar contra nosotros. O sea, en ese sentido uno vuelve a mostrar lo que nos causó, por ejemplo, los disparos de la fuerza militar en mis cuerpos. Entonces quedan las cicatrices, pero no por eso nosotros vamos a bajar la defensa. La vamos a mantener siempre. They play a game of palin, a Mapuche custom that predates hockey by centuries. Their connection to the land predates Western notions of ownership. Nosotros como mapuche luchamos por un territorio libre, lleno, o sea, luchamos para proteger todo lo que está dentro del territorio mapuche, dentro del Gualmap, como le decimos nosotros. Por proteger los ríos, por proteger la naturaleza, cada árbol, cada animal, cada pajarito que vive dentro del territorio, ¿me entiendes? Land occupations like this haven't just galvanized Mapuche politically. It's part of a process of regaining their culture and sense of identity. While they lost their nation in the 1880s, the second greatest blow came a century later, when Chile's democracy was crushed by a military dictatorship. Entonces nosotros buscamos la forma de cómo recuperar lo que este gobierno militar nos vino a usurpar, nos vino a robar a punta de fusil, ¿cierto? Nos reducieron los pasos. Augusto Pinochet ruled Chile from 1973 to 1990, combining brutal repression with neoliberal economics. Private business was given government support, while dissenters were jailed or murdered. The US-backed dictator portrayed himself as the Mapuche's benevolent protector. But he sold off their communal land and gave big corporations rights to their forests and rivers. He even suppressed their language, Mapudungun, and imposed what is now the only constitution in Latin America that doesn't recognize indigenous people. By the 1980s, with their traditional economy destroyed, most Mapuche left their homeland to look for work in the cities. Claramente trató de homogeneizar, diciendo que todos somos chilenos, que no hay cabida para otra identidad, y con eso también, bueno, hay mucha gente mapuche que tuvo que renegar su idioma, su cultura, porque también al expresarla era vinculada con todo el tema comunista, y finalmente también atentaba contra su vida. Entonces mucha gente mapuche se tuvo que reservar, dejar en silencio o en forma más íntima el Mapudungun. He has since embraced his Mapuche identity, becoming a rapper in both Spanish and Mapudungun. Under his rapper name Guayaquil, he sings of how Chile stole their land and tried to erase their culture. Está envuelto con su plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa, trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro cuica. It's a message that resonates with young urban Mapuche, most living in dire poverty. Su inclinación racial tomamos la y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan. ¿Qué tan duro es la vida
de los niños mapuche en ciudad? De cierta forma se ha transformado como duro en el sentido de hay una negación cultural. Entonces con eso lo que ocurre es que se pierde su identidad, se pierde su cultura y bueno, todos sabemos que a través de la educación chilena se ha ido negando lo que es la cultura mapuche. Hoy en día de a poco se ha ido develando la realidad de que sí existe nuestra cultura, sí se mantiene vivo nuestro kimun, nuestra sabiduría mapuche. ¿Sientes que Chile es un país? Yo creo que más que Chile, el territorio. Este territorio es parte de todos nosotros. Los mismos intereses, hay mucha gente chilena que quiere aprender de la cultura y que también son aceptados también por parte de la gente mapuche de poder aprender, de poder conocer y de mirarse al espejo de que esta sociedad somos todos también descendientes del pueblo mapuche. The Mapuche's grievances have now gone from the fringe to the mainstream. In 2019, Chilean cities erupted in protest against social inequality. To appease the anger, the government agreed to hold a referendum to scrap the old Pinochet-era constitution. The committee drawing up the new constitution elected a Mapuche woman as its first president. Mari Compulamien. Elisa Loncon is a linguistics professor and passionate advocate of the Mapudungun language. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde el mar hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. She is adamant the Constitution must recognize the Mapuche and other indigenous groups as separate nations. We caught up with her out of her ceremonial dress at a community meeting, pushing the message of a kinder, more inclusive Constitution. Educación pública, salud pública, pensiones, los derechos de los niños, de las mujeres, los derechos colectivos de las naciones originarias y que este país que se llama Chile, que se va a conformar por varias naciones, nunca más le dé la espalda a la naturaleza, nunca más le dé la espalda a las mujeres, nunca más le dé la espalda a los niños. She's won the backing of Chile's new president, Gabriel Boric, a young leftist who beat a pro-Pinochet candidate in the December elections. He said that he will recognize the new constitution. He will support the new constitution. Professor Loncon insists the only way forward for Mapuche now is to work within the system. She wants militant Mapuche to end violence, and she wants the military to withdraw. It's very difficult to have Mapuche as military force against the Chilean state. Few people are doing that, but it's not our nation that doing that. So you want them to stop, you want those militants to stop these violent protests? We need to stop that because we need to be part of the new democracy. But not everyone in the Mapuche homeland agrees. In December, a pointed message was sent to the new president, Gabriel Boric. Well, this is all that remains of 31 holiday cabins that were burnt to the ground just days after the election. A radical Mapuche group claimed responsibility for this, saying it didn't matter who was president. They would keep doing these attacks as long as timber companies were devastating their resources and as long as what they called Mapuche martyrs were still in jail. To Gloria Navayan, it's proof of the need for a continued crackdown.
they are going to go on attacking people. That's what they said. So I don't know if a new government receives that kind of communication from a terrorist group, you know, you can't go on saying we're going to sit down on a table and talk. What are you going to talk about? On one side, we have everything that has to do with indigenous people. I don't know, with Mapuche people, with every indigenous people who lives in Chile. That's one problem. We can talk about that. We can dialogue about that. But this other thing, which is terrorist, we have no possibility to talk with that people because no one, a government, can talk with people with a gun over the table. Back in Curacao, Chile, Alberto Curamil says he'll keep on fighting. Pero de que hoy día esperemos un cambio, digamos, con este gobierno joven, un gobierno nuevo, creo que no va a ser así. La lucha del pueblo no tiene nada que ver, digamos, con los gobiernos que cambian de turno. Nosotros vivimos de la tierra y no vivimos ni mejoramos nuestra situación de los gobiernos que hoy día toman el poder en diferentes estados. Nearly 5 centuries since the Spanish invaded, these Mapuche have drawn a line. No more territory will be lost, no more land will be destroyed. In the shadow of the sacred volcanoes, the Mapuche nation is being built again.